El tema de la lección de esta semana es el conflicto cósmico. Todos sin duda hemos experimentado esta guerra que existe entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, y a veces no nos explicamos por qué cosas malas pasan a personas buenas y por qué cosas buenas le pasan a lo que consideramos personas malas. ¿Por qué este conflicto cósmico existe? ¿Quiénes son los personajes principales en esta guerra? Estas son algunas cosas que vamos a estar analizando hoy en Estudiamos Juntos. Saludos, bienvenidos a otra edición de Estudiamos Juntos, desde aquí, como todos los domingos, del estudio de Forest City en Orlando, Florida. Contentos de que estés viéndonos en este momento para analizar y estudiar un tema bíblico que estos primeros 3 meses de este año estamos estudiando el amor y la justicia de Dios. Y llevamos ya 2 semanas estudiando esto del origen del mal y todo esto que tiene que ver con el mal, que son preguntas que siempre tenemos. Así que hoy vamos a estudiar tal vez el último tema. Llevamos ya con estas 3 semanas y estamos hoy aquí con Denal, con Joel, con Sammy, como de costumbre. Hoy, la semana pasada Sammy no pudo estar con nosotros, así que estamos hoy completos. Y nada, vamos a romper con una oración y comenzar con el estudio de hoy, que se llama el conflicto cósmico. Así que Denal, pudieras comenzar con oración. Seguro. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos siempre de estudiar, de aprender, de leer tu palabra, y cuando lo hacemos siempre queremos que tu Espíritu nos guíe en forma especial y que podamos siempre aprender más de ti y de tu amor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Yo creo que no importa cuál sea nuestra creencia espiritual, filosófica, espiritual, yo creo que son muy pocas las personas que rehúsan creer que existe un bien y un mal. He conocido personas que, tal vez los ateos, algunos ateos que no quieren aceptar que existe el bien y el mal, que todo es relativo y todo lo demás. Pero realmente yo creo que todos dentro del corazón sabemos que hay cosas buenas y hay cosas malas. O sea, sí, cuando alguien abusa de un niño, es imposible decir eso es relativo. ¿Tú me entiendes? Realmente existe esta lucha de poderes en el mundo, en el universo, pudiéramos decir, entre el bien y el mal. Y realmente la Biblia obviamente nos habla mucho de eso. Hay esta lucha, sí, este conflicto entre, por ejemplo, vemos a un asesino en el mundo, vemos a un ladrón, vemos a un abusador, pero por el otro lado vemos a alguien, digamos un abogado que le gusta defender personas que han sido falsamente acusadas. Vemos personas que dirigen centros de adicción para aquellos que son adictos. O sea, vemos que sí existen cosas malas, pero dentro de eso también hay algo bueno, y eso es algo que no podemos negar. La pregunta es, obviamente, que hemos estado haciéndonos tal vez por las últimas 2 semanas y con esta es la tercera. ¿De dónde surge esto? ¿Por qué esta existencia del bien y el mal? ¿Y qué nos dice la Biblia sobre esto? Como hemos mencionado antes, tal vez no lleguemos, o sea, la Biblia no nos explica, en mi opinión, todos los detalles para poder entender esto. Simplemente nos arroja algunos conceptos por ahí. Pero hay una parábola muy interesante que la hemos leído muchas veces, la hemos estudiado, pero no fue hasta esta semana que me senté y la leí bajo este contexto, que siento que arroja mucha luz en cuanto a este problema del conflicto cósmico. Así que vamos a leerla. Está en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Y vamos a leer los versículos 24 al 30. Y esta es la parábola del trigo y la cizaña, o la maleza, como dirían algunas otras versiones. ¿Quién lo lee? Mateo 13, 24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron:
¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diría a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Muy bien, como dije, esta parábola la hemos escuchado muchas veces, donde hay este hombre que tiene un campo y tiene unos cultivadores y ellos siembran, pero cuando todo crece, se dan cuenta que creció cosas buenas, o sea, el trigo y la cizaña o la maleza, y entonces le preguntan de dónde salió esto. En mi versión, en el versículo 27, al final dice, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Y esto es interesante porque es justamente la pregunta que muchas personas se hacen, ¿de dónde sale el mal? O sea, si Dios es tan bueno, ¿por qué sale el mal? Perdón. Y aquí el mismo Jesús da la respuesta en la parábola y él dice, un enemigo hizo esto. So, evidentemente está el hombre bueno que quiere sembrar y siembra cosas buenas, pero hay un enemigo que por alguna razón desconocida en la historia quiso hacerle daño a este buen sembrador y siembra algo malo a propósito. Y bueno, lo siembra y las dos salen y entonces los segadores le dicen, bueno, arrancamos la mala. O sea, vamos a deshacernos de la mala porque lo malo es malo, queremos quedar con lo bueno. Y la respuesta es no, porque si lo arrancas ahora también puedes afectar lo que es bueno. Así que déjalo ahí por un tiempo hasta que sea el momento de la cosecha. Y ahí entonces sacan, como se puede identificar más fácilmente, sacas la mala, la atas en manojo, la echas al fuego y ahí nos deshacemos de ella. Más abajo, Jesús explica esta parábola en los versículos 37 al 43. Y mira qué interesante lo que dice. ¿Quién lo puede leer? 37 al 43. 37. Sí. Dice, y él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así también será el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen lo malo, y los echarán en el horno de fuego, y allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces el reino de su Padre, los justos, resplandecerán como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Muy bien, Jesús es el sembrador, el mundo es el campo, la buena semilla son los hijos del reino, que es interesante porque en la parábola del sembrador, la buena semilla es la palabra. Pero aquí dice que la buena semilla son los hijos del reino. La cizaña, hijos del diablo. Y de eso quiero hablar un momento. El enemigo, Jesús lo identifica claramente como el diablo o Satanás. La cosecha es el fin del mundo, la consumación del mundo, algunas otras versiones. Y los segadores, interesantemente, son los ángeles. Los ángeles son los que separan lo bueno de lo malo. Ahora, quiero hablar un poquito sobre esto de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Porque esta frase, hijos del diablo, aparece mucho en los evangelios. ¿Quiénes son los hijos del diablo? O sea, y obviamente tal vez sea muy fácil distinguirlo, porque si sabemos distinguir quiénes son los hijos de Dios, tal vez entonces podemos identificar quiénes son los hijos del diablo. Y qué pasa cuando eres hijo del diablo. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué piensan ustedes? Bueno... ¿Quiénes son los hijos del diablo? Bueno, según Jesús, creo que él identificó a los fariseos, no los llama usted, son su padre, no es el diablo. No sé, por lo menos ahí yo sé que Jesús lo identificó a los fariseos como hijos del diablo. ¿Qué hace alguien hijo del diablo? Yo creo que los hijos del diablo son los que no creen en el Dios verdadero y no creen que son hijos de Dios incluso. Y tienen, ojo, esto es una muy personal, porque Dios considera hijos a todos los creados considera a sus hijos, pero ellos tienen una idea de Dios en su cabeza que no es, y entonces se comportan de acuerdo a ese Dios, y ese Dios termina siendo el diablo porque se comportan de acuerdo a las características del diablo, del Dios que tienen en su cabeza. Y entonces, una vez hijos del diablo, por ejemplo, aquí en la parábola, los que son hijos del diablo, que están identificados como la cizaña, al final son cortados. Pareciera calvinismo. Y echados al horno, ¿verdad? Como que una vez cizaña no puede ser trigo. Y una vez trigo no puede ser cizaña.
No creo que a eso se refería la parábola, pero es algo muy interesante. Bueno, los calvinistas dirían que es así, Ah, sí. ¿no? O Claro. sea, que Dios eligió a unos para salvación y a otros para perdición, y el que fue elegido para perdición no puede, o sea, su vida es para perderse. No sé, yo obviamente no concuerdo con esa interpretación. No, tampoco. Sí, Porque me parece que sin duda Jesús enseñó otra cosa, pero hay varios textos como estos que tal vez Que dan a indican, pareciera claro, que pareciera. dieran a entender eso. Vamos a leer otro texto para tal vez sacar un poquito más de luz de esto de los hijos del diablo. Primera de Juan 3, 7 al 15. ¿Ok? Primera de Juan 3, 7 al 15. A ver si pueden leer esa. Ujú. Dice 7 al 15. Sí. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Hasta el 15. Hasta el 15. Sí. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a los otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Wow. Todo aquel que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ok. So, Duro esto. ¿quiénes son hijos del diablo aquí? ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Para mí, No, man. el que ama es hijo de Dios. Y el que no ama es hijo del diablo. Ahora vos fíjate que acá habla que en un momento nadie amaba, porque dice, Correcto. pasaron cuando Sí. no amas estás en muerte. Eso es lo, o sea, estamos hablando, a veces cuando hablamos de resurrección en la Biblia, parece como que estamos siempre hablando de resurrección física, y muchas veces se está hablando en un contexto espiritual. Entonces había gente que vivía, que existía, pero estaba muerta porque no amaba, porque no se había encontrado con la revelación de Dios. Cuando aceptaron la revelación de Dios, comenzaron a amar, Nacemos de nuevo. claro, y comienzan a amar como Dios ama. Sí. Y es interesante porque acá en el versículo 8 dice: sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. ¿Cómo yo entiendo eso? Todos nacemos siendo hijos del diablo, por decirlo así, porque no desconocemos quién es el Dios verdadero. Para mí nacemos o sea, yo creo que nacemos siendo hijos de Dios. Sí, la realidad es que somos hijos de Dios, pero nuestra perspectiva... Claro, exacto. Nuestro interior, Claro. el pecado nos hace creer que somos hijos del diablo. Exacto. So, la realidad es que todos, absolutamente todos, somos hijos de Dios y hemos nacido salvos, porque Dios nos salvó desde antes. Pero Satanás ha cegado nuestra mente, que es lo que dice Satanás, y no nos nacemos sin conocer esa realidad. Entonces vivimos una mentira y creemos una mentira. Y no es hasta que la revelación de Dios llega a nosotros que entonces conocemos al Dios verdadero, aceptamos eso, creemos en eso, y me parece que ahí es donde nacemos de nuevo. Bueno, Yo lo que quería hacer una pregunta. O sea, ¿qué nos hace ser hijos de Dios? A todos. hay dos cosas. Hay una realidad externa y una realidad interna. No, pero que te digo, por ejemplo, ¿cuál es para el humano, ¿cuál tú es la dices? diferencia entre ser considerado hijos del diablo? O sea, el diablo no te crea. Entonces, es que ser hijo de Dios implica, porque como ha creado a todos somos hijos de Dios. Pero entonces, cuando somos hijos del diablo, no es porque Él nos creó. Claro. No, es porque evidente. nosotros creemos. Exacto. O sea, nosotros creemos cuando nosotros, y esto va a ser algo muy que cuando nosotros le atribuimos a Dios las características del diablo, nos transformamos en hijos del diablo con una realidad
interna nuestra, esa no es la realidad que Dios ve. Por ejemplo, siempre venimos al mismo problema, que quizá vamos a tener que reducir la Biblia a esta parábola, la parábola del hijo pródigo. 3 semanas corridas. Se borra toda la Biblia, pero quede esa parábola. La parábola del hijo pródigo. El hijo se va, el padre nunca lo deja de considerar hijo, pero el hijo, mientras está allá y está desperdiciando su vida, él piensa que no es ni como un jornalero. Sí. O sea, hay una realidad externa que el hijo deja de creer, que es la realidad de Dios, la deja de creer y ahora se transforma en un jornalero, en menos que un jornalero, por la realidad interna del engaño que hace el pecado. O sea, justamente eso es lo que hace el pecado. Nos engaña y nos hace creer que no somos hijos de Dios. O sea, nosotros todos somos literalmente hijos de Dios. Sí. Pero en nuestro comportamiento, espiritualmente, podemos comportarnos como hijos de Dios o como hijos del diablo. Correcto. Sí, y eso depende de cuál es el Dios que yo sirvo en mi mente. Pero, dale. No, yo lo que iba a decir era que por eso para mí, yo soy hijo de Dios, pero me convierto en hijo del diablo cuando rechazo la revelación de Dios y quiero seguir creyendo y practicando los atributos de Satanás. Claro, ahora, nosotros nacemos con una revelación de Dios tergiversada. Y por eso son tan importantes los padres. O sea, por eso es tan importante la educación de los padres. Porque la función de los padres, idealmente, sería mostrarnos quién es Dios si ellos descubrieron a Dios en su experiencia. Pero como muchas veces ni los padres descubrieron a Dios, entonces vamos creciendo naturalmente con una tergiversación de la imagen de Dios. Entonces, acá dice que Satanás vino a deshacer las obras del diablo. No sé si Jesús. Jesús vino a deshacer las obras de Elías. ¿Vos vas a hablar de eso o no? Sí, es justo eso lo que quería mencionar. Porque justamente si nosotros somos hijos de Satanás al creer y practicar las obras del diablo, pero dice que Jesús vino a deshacer las obras de Satanás, ¿qué implicación tiene eso para nosotros? Lo que pasa, si Jesús deshace las obras de Satanás, que no somos hijos, viene a convencernos que somos hijos de Dios. Ahora, ¿cuál es la obra que viene a deshacer Jesús de Satanás? La falsedad que hemos creído de claro, Dios. Tenemos que ir al principio y qué fue la obra de Satanás por excelencia en lo que pasó con Adán y Eva. No fue que Adán y Eva se peleó con Eva, no fue que se vieron desnudos y tuvieron que coserse hojas de higuera. Lo que provocó Satanás fue la tergiversación de la imagen de Dios y eso trajo conductas equivocadas. Correcto. Entonces, esa es la obra que Jesús viene a deshacer. En nuestra mente tiene que trabajar para mostrarnos quién es Dios. Y eso es lo que muestra Juan después en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, que dice que Jesús vino a mostrar e interpretar quién es el Padre. Cuando nosotros aceptamos esa revelación, ahora ya realmente somos hijos, no porque antes no lo éramos, sino que ahora nuestro interior se alinea con la realidad exterior de Dios. Y practicamos. Y practicamos. Cada uno se comporta como el Dios que tiene en su cabeza. Claro. O sea, porque para mí lo que Juan está hablando aquí es cómo se manifiesta. Es algo práctico, porque el versículo 10 dice eso. El que no hace justicia y el que no ama, entonces es hijo del diablo. Pero cuando tú haces justicia y amas, entonces eres hijo de Dios. Entonces por eso estaba viendo que es algo más espiritual, no tanto físico, porque el diablo, nadie puede ser hijo del diablo, pero el diablo no crea a nadie. Correcto, ¿no? O sea, literalmente somos hijos del diablo en el sentido de que imitamos su conducta. Exactamente, o sea que aquí es algo conductual que está hablando. Ahora, es diferente si somos hijos de Dios, no porque imitamos la conducta de Dios, sino también por otra razón. ¿Cómo es? O sea, si somos hijos de Satanás porque imitamos las actitudes de Satanás, no porque Él nos engendró. Somos hijos de Dios por la misma razón, porque hacemos las obras de Dios. Sí, o sea, la Biblia dice ¿O hay otra razón más? Para mí que es que estamos ahora viviendo y manifestándonos como hijos de Dios. Lo que pasa que en Mateo capítulo 5, Jesús lo dice claramente, o sea, lo que pasa que tiene que ver con la realidad nuestra. Dios siempre nos va a considerar sus hijos, pero nosotros no nos consideramos sus hijos. Y cuando no nos consideramos sus hijos, Jesús lo dijo, que es porque nosotros no nos comportamos como dioses. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios diferente. Por ejemplo, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. O sea, si yo quiero realmente vivir la filiación con Dios, debo imitarlo. Y si no lo imito, quiere decir porque todavía no lo he descubierto.
Exacto. No he descubierto quién es Dios. O sea, y esa imitación ni siquiera, no es producto nuestro, es producto del de Espíritu la transformación del Claro. Espíritu. en nosotros. Correcto. So, Lo que significa, tal vez cuando dice todo aquel que es nacido de Dios, que el versículo, y Jesús también lo dijo muchas veces, o sea, tienes que nacer de nuevo. Correcto. Y ahí tal vez volvemos a la pregunta que estábamos inicial, que no sé si la va después más adelante, pero Sí. el trigo y la cizaña, es imposible que la cizaña cambie y sea trigo. Tiene que nacer de nuevo y volverse en trigo. O sea, Correcto. Claro. o sea, y esa es la forma de, o sea, volver a nacer de nuevo, Diantre. volver a, o sea, no sé. o sea, que es tremendo punto, porque entonces quiere decir que aunque yo crezca como cizaña, tengo esperanza de que, o sea, muero, que es lo que la Biblia todo el tiempo dice, tengo que morir. Muero a la cizaña. Claro, muero a la cizaña y el Espíritu me hace nacer en el Espíritu y de ese Dios. es el milagro. Exactamente. El milagro del nuevo nacimiento, que no se Correcto. puede explicar. Y que no Correcto. es mejoramiento, o sea, no es... Es transformación. es Exacto. transformación, o sea, que Correcto. no es que ahora la cizaña cambió o mejoró para ser, Exacto. para ser No, es que tiene trigo, que sino morir, es que la punto. cizaña nunca va a ser trigo. Tienes que literalmente ser una criatura nueva. Exactamente. Tienes que ser trigo. Por eso cuando Jesús le habló a Nicodemo, le dijo, nadie que no nazca de nuevo puede entrar al reino. No puedes, tienes que nacer de nuevo. Ya entra. Interesante. Un texto más sobre esto, los hijos del diablo, Juan 8. Sí. Por Te mientras quedaste con buscamos, algo. se Te quedaste con termina la algo, idea, dale. termina la idea. No, no lo voy a terminar. Me voy a quedar acá. ¿Seguro? Sí. Sí. Está bien. Ok. Juan, ¿cuánto es? Juan 8. Pero lo voy a anotar. Dale, por favor. Vamos a Dale, discutir después. Dale. Juan 8. Juan 8, 42 al 47. Diana, tú lo tienes. Sí. Juan 8, 42 al 47. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Hasta cuánto me dijiste? Hasta el 47. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, porque esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Muy bien, es interesante porque evidentemente Jesús hace una distinción muy clara en esto de quién es hijo de Dios, quién es hijo de Dios, y siempre tiene que ver con amar. Me fascina porque Dios no dice, el que es hijo de Dios es el que conoce toda la doctrina, el que conoce toda la verdad, el que está adorando en el día verdadero, ese es hijo de Dios. No, no. Lo único que define a un hijo de Dios y un hijo que no es de Dios es amar, porque obviamente es la característica principal de Dios. Entonces abajo dice, aquí le está hablando obviamente a los del pueblo, que ellos son de su padre el diablo, y mi versión me gusta como dice en el versículo 44, ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas que él hace. Entonces menciona dos cosas, asesinar y mentir. Justamente las acciones que los líderes religiosos albergaban en el corazón hacia Jesús. Querían matar a Jesús, que matar es evidente aquí, contundente, que matar es una característica de Satanás, no de Dios, es muy evidente. Totalmente. O sea, Satanás es el que mata. Matar va en contra de la ley de Dios. Totalmente. O sea, no podemos justificar nunca que el asesinato o la matanza Venga de Dios. Venga de Dios. Pero de hecho, es que, y es más profundo, porque si nos quedamos, eso es superficial y eso es lógico, como uno lo ve. Pero lo leímos, ¿verdad? Lo acabamos de leer, que dice que hasta el que no ama ya se convierte en homicida. Es como que cuando tú ni siquiera amas con tus palabras en tu mente, pues tú puedes decir, ok, bueno, pues yo no mato a nadie, pero de repente hago unas cosas que no son en amor. Estás siendo un homicida, eres un asesino. Entonces, ahí es que yo creo que está el detalle, que porque tú lo mencionaste ahora. Nosotros podemos guardar la ley y hacer todo eso, y si no amas, si lo estás haciendo sin amor, estás fallando en absolutamente todo. Es Correcto. que cuando vos estás en amor, la Biblia dice que no necesitas una ley. O sea, porque la ley la tenés adentro. Fluye automáticamente. Fluye. O sea, y entonces dice, más adelante Pablo dice, el que cumple la ley, no, el que ama, ha cumplido la ley. Así es. Y no dice que es el que cumple la ley es el que ama, sino que es el que ama, es el que Tremendo. cumple la ley. Brutal.
Para mí está muy claro este concepto en la Biblia. Y entonces, ¿qué era lo que querían asesinar los fariseos de Jesús? O sea, que dejara de hacer lo que hacía porque estaba mostrando un Dios. Claro, era la revelación, lo que querían matar. Correcto. Hasta eso Jesús, yo creo que hasta eso Jesús lo comprendía. Ellos no lo querían matar a Jesús. No querían matar la persona, querían matar lo que Jesús representaba. Y Jesús decía que Dios era diferente y ellos preferían quedarse con la idea que tenían en la cabeza, como pasa con muchos cristianos ahora, que prefieren quedarse con una idea basada en versículos y no basada en la vida de Jesús. O sea, porque con los versículos de la Biblia podemos probar cualquier cosa, podemos hacer cualquier religión, cualquier corriente filosófica, cualquier cosa, con los versículos de la Biblia. Y ellos con los versículos de la Biblia querían seguir fundamentando la creencia que tenían en la cabeza y negaban a Jesús. Y hoy pasa con el cristianismo exactamente lo mismo. O sea, con los versículos niegan la revelación de Jesús. Eso fue, perdóname, lo mismo que le dijo Jesús cuando dijo, ustedes escudriñan las Escrituras. Correcto. Porque piensan que ellas de la mía Edena, pero ellas hablan de mí y ustedes no quieren venir a mí. Es que está centrado, lo que tú acabas de decir, esa doctrina o religiones o corrientes o lo que sea, está centrado siempre en lo que yo puedo hacer para, en lo que yo tengo que hacer para. Y entonces se centra en mí. Y al final, entonces, estaba centrada en los dirigentes de la iglesia o estaba centrada en las mismas personas, lo que ellos tenían que hacer para lograr esto, para lograr eso. Entonces tú le sacas eso y al final el poder, o sea, no está en mí. Y pierdo el poder. Hay que entregar el control a Dios. Y eso te provoca, o sea... Sí, miedo, ¿viste? Y hay dos cosas. Para mí, por ejemplo, la convicción de Jesús, o sea, lo que Jesús, mejor dicho, la convicción del Espíritu que generaba la revelación de Jesús, movía a todos los religiosos de la época. Pero había un sistema religioso que estaba basado en el poder. Y como los seres humanos, y especialmente los hombres, nos gusta quedar bien con el sistema, nos gusta quedar bien, no queremos que nos consideren que no somos parte. Cuando recibían la revelación de Jesús, estas personas que eran respetadas por el sistema y que habían logrado tener un lugar en el sistema, no querían relegar o dejar de lado ese poder que habían ganado en el sistema, sus ambiciones que tenían con respecto al sistema, y preferían entonces matar la revelación de Jesús antes que aceptar esa revelación que les hacía ver que todo eso por lo cual estaban luchando en la vida era vanidad. Entonces, hermano, decir algo que ahora escuchando eso, hermano, lo que dijiste, que con la Biblia misma, con los versículos, uno puede formar cualquier cosa. Y de hecho, por eso es que hay tantas denominaciones. ¿Tú te imaginas que todo el mundo, toda denominación, digamos, ok, ya se acabó la doctrina y vamos a amarnos? Es que, ¿Qué pasaría? Imagínate lo que pasaría. Es lo que tiene que pasar. Yo sé, pero imagínate que o sea, Cristo llega, Cristo viene. Lo hagamos. Eso es lo que predice el Apocalipsis. Claro. Eso va a ser. Esta es la generación final. El cuarto ángel dice que con la gloria de Dios se va a llenar el mundo. O sea, porque hasta ahora no hemos predicado a Dios, hemos predicado doctrinas, hemos predicado credos, nos hemos separado siempre con versículos de la Biblia y nunca hemos puesto a Jesús en el centro. Es más, hemos hecho bibliolatría, elevando la Biblia por sobre Jesús, y entonces queremos interpretar a Jesús a través de la Biblia y no la Biblia a través deJesús. Y por eso es que yo creo que te matarían, porque estás sacándole algo. Es como, me estoy imaginando ahora que de repente hagamos una reunión todas las denominaciones y digamos que ya se acabó, no vamos a poner ninguna de las creencias que tenemos ahora y vamos a empezar a amarnos. Y vamos a amarnos. Entonces, o sea, vamos a pedir el Espíritu Santo para que nos haga amar. Y que Jesús sea el centro. La imitación de Jesús, porque podemos decir, vamos a amar y amamos a nuestra manera. No, claro. Como amar como Jesús amó. Claro. Eso es todo. Lo que pasaría sería espectacular. Y yo creo que de ahí mismo surgiría todo lo demás, pero antes de ponernos a pensar, ok, ¿cuáles serían las doctrinas que saldrían? ¿Cuáles serían las creencias? No, vamos a empezar a amarnos, a ver qué sucede. Amándonos exactamente como Jesús dijo que nos amáramos. Eso sería increíble. Que justamente eso fue lo que nosotros criticamos, que aparece en el Apocalipsis, que aparece con la institucionalización religiosa. ¿Qué hizo la institucionalización religiosa? Identificarnos por credos y dejar de identificarnos por Cristo. Y desde el momento que nos empezamos a identificar por credos y creencias, nos empezamos a dividir todos. Y ya la oración de Jesús de Juan capítulo 17 no se cumple. Y no se va a cumplir nunca a menos que Cristo sea el centro. Y eso es lo que muestra el Apocalipsis. Por eso el Apocalipsis comienza con una revelación de Cristo y dice que Cristo está fuera de la iglesia. Y cuando haya un grupo que haga de Cristo el centro, ese grupo va a llenar con la gloria de Dios, va a llenar el mundo.
Y eso va a traer, ¿y quién se va a resistir? El sistema religioso que no quiere seguir basándose en el poder, quiere seguir dividiéndose, quiere seguir basándose en la obligación. Ese va a ser el sistema que le va a hacer guerra a esos 144.000. Y por eso la iglesia primitiva fue tan poderosa, porque era justamente eso lo que vivía. Cristo era el centro y amaban a todos. Punto. Ahí no había, o sea, no había un credo, no había una serie de eso creencias fundamentales. Era lo que se predicaba. Lo que se vivía. Y lo que se predicaba porque lo vivía. Era teología de vida. Exacto. No era teología filosófica, con definiciones abstractas de versículo con versículo, sino era qué es lo que mostró Jesús, eso es lo que vamos a hacer. Y que estaban dispuestos a morir. Era una loquera, porque tú dices, ok, ¿cómo yo voy a entrar a una religión donde yo sé que si yo entro me van a matar, me van a tirar al circo romano, todo eso? Tenía que haber algo tan profundo, más allá que lo doctrinal y el conocimiento. Tenía que haber ese amor. Que es la religión de doctrinas no cambia a nadie. O sea, vivimos una religión de doctrinas. ¿Hace cuánto tiempo que vivimos una religión de doctrinas? Y uno analiza las instituciones religiosas y están todos viviendo por poder, quién gana el puesto, quién va a ser presidente, quién no va a ser, a quién van a elegir, a quién no van a elegir. Estamos simplemente trabajando para nuestra silla, para nuestro trono. No estamos trabajando para Cristo, para el trono de Cristo. O sea, estamos trabajando simplemente para nosotros prevalecer. O sea, y hemos sacado a Cristo del centro. Y está claro, o sea, cuando traes este ejemplo, cuando ves la historia de la iglesia primitiva, ¿cuándo es que se corrompe? Cuando sacan a Jesús del centro y ponen la doctrina. O sea, está muy claro. Viene, ahí es que empieza. Y entonces vos fíjate, como nos identificamos con doctrina, si vos querés, o sea, como no podés matar a nadie, porque se ve bastante mal ahora matar a alguien en la iglesia, ¿cuál es la manera de matar? Acusarlo de una doctrina que está predicando una doctrina incorrecta. Y cuando dicen, esa persona predica una doctrina incorrecta, todo el mundo se pone en contra y lo quiere matar. O sea, no es que lo quiere matar, pero lo quiere sacar, quiere... esa persona, y nombran, suponete, es, no sé, no vamos a dar un nombre específico. Hereje, es un hereje. Porque no predica la doctrina correcta. Y entonces lo segregamos, lo hacemos, lo vamos segregando hasta que lo hacemos, lo queremos pisar realmente. Y con esa actitud mostramos que tenemos el espíritu de quién? De Satanás. Totalmente. Y todavía no hemos llegado a ser hijos de Dios por adentro. Dios nos considera hijos, pero no hemos llegado a ser hijos de Dios. Porque ¿qué hacía Jesús con las personas que pensaban diferente a él? Le daba de codo, las sacaba. Las elegía como dice. Exacto, sí. Las hacía más cerca todavía. Sí. ¿Entiendes? Y las amaba. Pero bueno. Y que puede ser que uno esté como que pensando, pero entonces ahora se va a creer lo que sea. Es que cuando uno vive en amor, jamás vamos a practicar nada que no nos lleve a amar a nosotros y al prójimo. Es que en Jesús está todo. Exactamente. Y Jesús une. Lealtad a Jesús. Claro. No nos va a llevar al libertinaje, no nos va a llevar al pecado, es que Jesús no nos va a llevar a una doctrina loca. Claro. Vamos a estar en Cristo y lealtad a Jesús, no lealtad a una doctrina. Exacto. No lealtad a una iglesia. Justamente hemos puesto a las iglesias entre Jesús y nosotros. Justamente la reforma que pretendió ser reforma, que ya no existe, porque la reforma en este momento no existe, y por más protestante que nos digamos, no existe la reforma. Hemos puesto a las iglesias entre Cristo y nosotros. Hemos sacado al Espíritu Santo, que Jesús dijo que nos llevaría a toda verdad, para poner una iglesia con un grupo de teólogos que nos diga qué es lo que tenemos que creer. Y entonces alguien puede decir, pero esto es muy peligroso. Sí, es peligroso para el institucionalismo, no es peligroso para la iglesia de Dios, porque demuéstreme a alguien o demuéstrenos a alguien de que estamos equivocados y que estamos yendo en contra del evangelio con lo que estamos diciendo. Claro. No es así. Claro. Es que el espíritu se revela a cualquiera. Correcto. No a un cierto grupo. Y eso es lo que nosotros olvidamos. O sea, a veces no nos creemos nosotros mismos capaces de estudiar y entonces es más fácil, bueno, ya que estudió, sí, en realidad, y sigo eso. No, o sea... Lo que pasa es que cuando salió el espíritu de una iglesia, tenés que andamiar a la iglesia de tal manera para disimular esa falta del espíritu. ¿Y con qué la andamias? Con doctrinas compulsivas. Entonces le das una forma externa, pero todavía adentro de esa iglesia se empiezan a pelear, como decía, por los puestos, por quién tiene el poder, quién no lo tiene, a quién lo eligieron, a quién no lo eligieron. O sea, está lleno de envidia, o sea, está lleno de todos los frutos satánicos. De todos los frutos de la carne, y no está... pero hay un andamio doctrinal que disimula la falta del espíritu. Y entonces dicen, no, es que la iglesia se haría muy débil. Lógico. Y entonces hago esta presuposición o este planteo. Si nosotros le quitamos el espíritu a la iglesia primitiva, si le quitáramos el espíritu, ¿cuánto quedaría de sus actividades? Nada.
Nada, posiblemente Prácticamente un nada. 1%. Ahora, quitarle el espíritu a la iglesia actual, ¿y cuánto queda de sus actividades? Prácticamente todo. Porque hemos creado un andamiaje que no necesita el Necesitamos el espíritu. espíritu. Entonces, cuando tocamos ese andamiaje, nos volvemos locos, porque sí, se viene todo abajo, porque no queremos meter el espíritu. Queremos seguir con el andamiaje porque nos permite seguir luchando por los puestos, nos permite ganar dinero, nos permite hacer un montón de cosas que el espíritu no lo permite, pero sí lo permite ese andamiaje doctrinal que hemos creado para identificarnos como Y cristianos. también, perdóname, Sí. también yo pienso que como seres humanos nos gusta identificarnos con algo. Ya sea en la política, ya sea en la religión, ya sea en doctrinas, ya sea en nuestra etnia, en de dónde somos. Como que ese orgullo nos hace, entonces eso lo que hace es que nos va dividiendo y nos va separando cada vez más. Entonces es como que entonces ahora que ya no voy a ser de esta denominación, o no tengo esta denominación, o no tengo esta cultura, o mi cultura. Entonces, que está bien, yo pienso que está bien que uno puede ser orgulloso de donde uno es y de las cosas de nuestras tradiciones o lo que sea, pero cuando se mete que eso no permite que Jesús sea el centro, entonces yo creo que ahí está mal. Pero nos encanta, es como, no sé si es parte del orgullo y no sé qué es, pero es como que sentirnos que pertenecemos a algo. Nos pasa con los deportes, nos pasa con absolutamente Es la todo. inseguridad natural que traemos todos los seres humanos, que si no se llena con Dios, se llena con otra cosa. Y entonces todos nacemos inseguros, pero esa inseguridad la suplimos con algo artificial o con Dios. Wow, duro. Dos cosas. Llego a la conclusión, y esto a mí me parece fuerte, pero lo voy a decir. El cristianismo tiene que morir. Sí. El cristianismo tiene que morir. Somos la cizaña, lamentablemente. Y tenemos que morir para nacer como trigo. Sí. Esa es una realidad triste y fuerte para Es uno que admitir. Es lo que dice el Apocalipsis. Jesús está golpeando afuera y para Correcto. abrir hay que morir. Sí. Hay que morir a eso. Soy Sí. rico y me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Hemos creado un andamiaje que nos hace sentir tan seguros. Una seguridad y por eso consideramos inferiores a todos los que no son parte de mi andamiaje y nos peleamos los unos a los otros para ver quién llena más iglesias, en vez de estar unidos en Cristo para llevar el evangelio a todo el mundo. ¿Y por qué digo eso? Porque justamente estamos mostrando el fruto de nuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque Satanás es el que, ¿cómo se dice deceiver en español? El engañador. El engañador. Justamente es lo que vivimos. Vivimos un engaño. O sea, tenemos una apariencia, que es lo que dice para una apariencia de piedad, pero somos otra cosa. Y ese justamente es el atributo principal de Satanás, es que es un engañador. Aparentar ser algo que no somos. Aparentar tener algo que no tenemos. Como tú decías ahora. Aparentar tener... Fabricamos actos del espíritu, mano. Fabricamos cosas así muy espirituales, pero no tienen el vaqueo del espíritu. Hasta fabricamos el amor también, porque Claro. alguien puede decir, bueno, ¿Entiendes? vamos a amar ahora. Y fabricamos un amor muy humano. Y es el amor que da el espíritu, no es el amor que yo decido Exacto. amar. Es el amor que ama como Jesús. Y ese amor se prueba amando a los enemigos. Bueno, vamos a backtrack un poquito, vamos para atrás un poquito con la parábola, porque nos fuimos bastante. Pero la parábola lo que presenta es un punto muy importante, y es que el mal no viene de Dios. El que Dios en la parábola del sembrador no viene. Dios lo que sembró todo es bueno. Fue un enemigo que sembró algo malo. O sea, aquí tenemos una pista muy clara de que el mal viene del enemigo de Dios y no de Dios. En la parábola del trigo y la cizaña. Correcto, sí, en la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, algunos ejemplos. Vamos a Génesis capítulo 1. Y vamos aquí, obviamente, que no tenemos todos los detalles de lo que pasó en la creación, que fueron 7 días, pero me parece que hay muchos detalles que faltan, porque, viste, esto va como que al punto. Pero, ¿quién puede leer el versículo 4, 10 y 12? 4, 10 y 12. Y Sí. vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Muy bien. El 10. 10. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. El 12. Produjo pues la tierra hierba verde y hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. ¿Qué? 18. Y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. 21.
Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y el 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Y el 31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ok, ¿qué mensaje nos está dando Dios aquí a través de lo que escribió Moisés? Todo lo que Dios crea es como. Bueno. Punto. Lo dice Santiago también, que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de arriba. O sea, si hay algo claro que la Biblia establece, es que Dios todo lo hace bueno. Y eso está claro. Y no hace nada malo. Y no hace nada malo, correcto. O sea, no hace nada malo porque todo lo que hace es bueno. O sea, no puede hacer algo contrario a su bondad porque Él es bueno. Esa es su esencia. Y todo lo que crea no solamente es bueno, pero el versículo 31 que siempre lo decimos, era muy bueno. O sea, era en gran manera. Es como que después que lo creó todo, se sentó para atrás y dijo, no sé, si Jesús fuera puertorriqueño hubiera dicho, qué monstruo soy. Chacho, hubiera dicho. Chacho. Papi. Qué monstruo soy. Todo lo creó bueno. Entonces, eso es capítulo 2. Entonces, capítulo 1. Vamos al capítulo 3. Y aquí es donde comienza en la tierra algo muy interesante. Antes de llegar al capítulo 3, vamos a leer el capítulo 2, el versículo 8 y 9. 2, 8 y 9. Sí. Acá. Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Muy bien. Según lo que entiendo de este versículo, en medio del huerto estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. A veces pensamos que el árbol del conocimiento del bien y del mal estaba por allá y el árbol de la vida que no. Estaban juntos uno al lado del otro. O sea que tenían que ir, siempre lo veían, ¿no? Siempre lo veían. Siempre veían el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y justamente fue del árbol que Dios le dijo, puedes comer de todos, menos de este árbol. ¿Qué es el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Sería un árbol literal que tiene una fruta? Evidentemente tenía fruta porque Eva come de la fruta. So, tenía que ser un árbol literal. Pero, ¿qué era lo que hacía este árbol, comer de esa fruta? Porque nota algo interesante que no había captado hasta que empecé a estudiar esto y no lo he estudiado a profundidad. Les hago una pregunta. ¿Hasta este momento existía el mal en el planeta Tierra? No. ¿Están seguros? Bueno, estaba la responsabilidad. Claro. Tenía en el acceso árbol. ahí. Ok. Tú dices que el árbol... Pero el árbol, ¿qué era? ¿Era de conocimiento de qué? El bien y del Bien y el mal. mal. So, ya en el árbol había algo que indicaba que había la posibilidad de un mal. Claro, lo que pasa que el mal era por referencia, no por experiencia. Correcto, Entonces, correcto. era por fe que debían, o sea, ellos por el bien lo sabían por experiencia. En ese momento el mal lo sabían por fe. Ahora nosotros sabemos el mal por experiencia y el bien tenemos que aprender es vivir Muy por bien. fe. Yo estaba estudiando, analizando esto un poco, y me topé con alguien que escribió algo que me llamó mucho la atención, y él decía que el árbol del conocimiento del bien y del mal, y esto obviamente todo son asunciones porque la Biblia no nos dice, pero me hizo mucho sentido, era la manera en que Dios iba a llegar a llevar a Adán y Eva a la madurez espiritual. Al ellos confiar en Dios y no comer del árbol, Se iba profundizando. se iba profundizando su fe en Dios y su experiencia con Dios hasta que llegaron a un punto en que ellos no iba a haber necesidad del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ¿qué hizo Satanás? Satanás interrumpe el proceso de maduración y los hace, como tú decías ahora por experiencia, es como darle a un niño de 7 años droga. O no sé, ¿qué otro ejemplo darle? Un niño de 7 años que no está preparado para, Sí, drogan un para caramelo. algo. Correcto. O sea, porque hecho un caramelo es atractivo. Correcto. Entonces darle la droga en un Darle caramelo. algo que ellos no estaban listos todavía para experimentar, dárselo antes. Y me hizo mucho sentido porque, mano, es lo que veo en la vida hoy en día. ¿Cuántas cosas nosotros no estamos todavía listos para tener
para experimentar, pero por nuestra inmadurez nos movemos deprisa. Le pasa mucho a los adolescentes, obviamente, pero a los adultos también nos pasa. El adolescente que quiere ya vivir como un adulto, entonces quiere tener sexo, porque los adultos casados tienen sexo. Pues yo quiero tener sexo antes de estar preparado. Quiero, no sé, todas las demás cosas que el adulto puede vivir. Quiero empezar a tomar alcohol, porque al 21 es que puede, ellos lo hacen antes. O sea, quieren empezar a vivir una etapa de la vida cuando todavía no están maduros para vivirla. Y eso me hizo mucho sentido con este árbol del conocimiento del bien y del mal, porque justamente cuando Satanás llega en el capítulo 3, que ahí es donde vamos ahora, los versículos 1 al 7, ¿qué es lo que le enseña, qué es lo que le dice Satanás a Adán y Eva? Que ya lo mencionó Joel ahorita. Pero no era simplemente, esto no era simplemente un diálogo. Satanás estaba atacando el carácter de Dios, porque desconfiar del carácter de Dios es lo que nos lleva a la inmadurez. Cuando yo reconozco y creo en la revelación del carácter de Dios puro y transparente como Jesús le enseña, comienza un proceso de maduración que obviamente no es que llegamos a un momento y ya, pero es un proceso que Jesús nos va madurando, o sea, a través del Espíritu. El Espíritu quiere que seamos cristianos maduros, no quiere que seamos bebés toda la vida. O sea, es un proceso de maduración. Y yo creo que Satanás lo que quiso hacer acá fue cortar ese proceso de maduración al poner dudas de quién era Dios. Y justamente lo que hace, por ejemplo, perdón, en la primera conversación, el versículo Génesis 3, versículo 1 y 2. ¿Quién lo lee? 3, 1 y 2, Sí. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Muy bien. Fíjate, la serpiente es el más astuto. ¿Qué hace la astucia? Mira la pregunta. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles? Tras bastidores, ¿qué es lo que Satanás está diciendo aquí? Que Dios es un Dios irrazonable, restrictivo y no es claro. Sí, que, ojo, pero Eva, que había sido creada madura, no había sido creada como un bebé, le responde bien. O sea, le refuta. Claro, le refuta la pregunta superficial, Claro. pero no le refuta lo que está indicando la pregunta de Dios. No le dice, no, es que Dios fue bien claro conmigo. Sí. No, Dios- se centra en el acto y no en la Correcto, persona. correcto. Dios. Entonces me hago la pregunta, ¿será que esto mismo fue lo que Satanás experimentó en el cielo con Dios? Que él veía la revelación de Dios y rehusó creer esa revelación y comenzó a crear en su mente, si tiene mente, no sé cómo funcionan los seres celestiales, esta idea, este concepto falso de Dios. Dios no es claro, Dios es irrazonable. Obviamente nosotros los adventistas tenemos tal vez una creencia que tal vez otros cristianos no tengan, porque Elena White habla de que da un poco más de detalles de lo que pasó en el cielo en cuanto a Satanás, de cómo él veía que Jesús en forma de ángel, porque se hizo Miguel, entraba y salía de la corte, de la presencia de Dios del trono, y él comenzó a sentir envidia. ¿Y por qué no? Entonces ahí viene esto de que Dios es restrictivo. ¿Por qué él sí y yo no? Y es la misma pregunta. De ningún árbol puedes comer. Qué restrictivo que es Dios. ¿Y cuántos de nosotros no hemos llegado a creer que Dios es restrictivo? Con esta religión que nos enseñaron de que no puedes. Y yo de joven siempre me preguntaba, mano, ¿y qué Dios me enseña que yo puedo hacer? Porque nunca me predicaban ni nunca me enseñaban de lo que Dios me decía que sí puedo hacer. Siempre era Dios, no puedes hacer eso, no puedes hacer aquello, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Y todo era justamente siguiendo el patrón de Satanás. Claro, justamente es llevar la discusión de la religión al hacer o no hacer. Correcto. Y a eso la llevó, no Ajá, a claro, quienes. O sea, exacto. el hacer o no hacer te lleva, cuando vos te centrás en hacer o en hacer, eso te lleva a tergiversar a Dios. Cuando vos te centrás en Dios, entonces se hace muy claro cuál es el hacer y el hacer y te das cuenta de la libertad que tenés. Totalmente. Y la segunda, cuando ella le dice no, porque Jesús nos dijo que íbamos a morir, y le dijo, no morirán. ¿Qué está queriendo decir Satanás del carácter de Dios? Que es mentiroso. Que es un mentiroso. No puedes confiar en Dios, él te está mintiendo. Dios no es digno de confianza. Y la última, cuando le dice, no, si Dios sabe que el día que comas de ese árbol, tus ojos serán abiertos y serás como Dios. ¿Qué está diciendo Satanás ahí de Dios?
Que quiere ser único. Que Dios no quiere exclusivo. compartir el poder. Sí. Que es posible que una de las cosas que él vio, ¿por qué yo no puedo ser como Exacto. Dios? Es que justamente Dios no... vos fíjate que Dios dice después que saca el árbol del huerto para que no lo alargue, porque realmente Adán y Eva no eran como Dios todavía. Por eso te digo, el Después proceso de fueron- maduración. Cuando comieron fueron como Dios. Sí, En cierto sentido. Claro. ¿Por qué? Porque Dios conocía el bien y el mal. Exacto. Ellos todavía no conocían el mal. Y alguien puede decir, ¿y cómo Dios conocía el mal si era...? Porque justamente Dios, al apartársele un hijo, el hijo más parecido que tenía él, que se llamaba Lucifer, o sea, la creación, no el hijo, la creación más parecida, Dios comienza a experimentar el mal desde ese momento. O sea, Dios sabía por sí mismo que era el bien y que Claro. era el mal. Adán y Eva solamente sabían el bien por referencia, o sea, el mal por referencia, pero solamente sabían el bien. Cuando comen, ahora Adán y Eva saben el bien por experiencia y el mal por experiencia. perdón. Lo mismo que Dios. Y por eso ese punto de la maduración me hace tanto sentido ahora cuando leo el texto, porque vuelvo y analizo un niño de 7 años, ¿está listo para saber lo que es la pornografía? No. No. Se la das antes, lo arruinas. Igual, por eso muchos parientes abusan de los niños porque no están los niños capacitados para Correcto. discernir si es un abuso, si es cariño, qué es lo que es eso. Y entonces, aunque Adán y Eva fueron creados adultos, yo pienso que no fueron creados totalmente maduros espiritualmente. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que conocer a Dios. No nacieron con un chip conociendo ya a Dios. O sea, Pero Dios se le presentó... Yo creo que sí fueron creados maduros, pero para madurar. O sea, claro, Para para seguir crecer. O sea, el crecimiento no iba a parar. Pero tuvieron, por ejemplo, desde que fueron creados, tuvieron una íntima relación con Dios, pudieron conocer a Dios, nada más que en el tiempo eso no se fue profundizando, ¿no? Y por eso yo creo que, bueno, esta es una especulación mía, creo que por eso Satanás eligió este mundo, porque era el más nuevo, entonces si hacía caer a Adán y Eva, tomaba el mundo. Ahora, yendo al sermón que tú predicaste el sábado, ¿no sería para eso que Dios también creó el sábado? Para que se conocieran más. Claro, lógico, y Porque fue el ese primer era- día, el primer correcto. día del ser humano. So, había un proceso de De conocer a Dios y de maduración. O sea, Sí, sí, sí. porque no había una etapa que dijeron que ya llegaste a todo el conocimiento de Dios. Era un proceso de maduración y a la medida que crecían en ese proceso, podían aprender ciertas cosas que no estaban listos para aprender antes. No sé si hace sentido lo que estoy diciendo. Tengo dos preguntas. Una es lo que dijiste. Un niño, ¿verdad? No está preparado para que se le dé. ¿Y cuándo llega un ser humano para que se le dé la pornografía? Es decir, la pornografía O sea, es yo mala. pienso cuando estés maduro para decir, no, eso yo no lo quiero ver. El niño tal vez no pueda decir, ay, yo no quiero ver eso. El adulto sí puede decir, no, yo no quiero O sea ver que, eso. según lo que estás diciendo, entonces elellos iban a llegar a comer entonces del No, conocimiento del fruto del bien. recuérdate, en algún momento Dios tenía que decirle lo que había pasado en el cielo con Satanás. Ok. Oh, ¿Y qué te hace pensar que no le dijo el primer día? Bueno, no sé. Yo creo que cuando puso el árbol le debe haber explicado. Claro, son todas especulaciones. Claro. Pero yo no creo que estaba el árbol simplemente decir no coman. En la Biblia es un relato eso, pero no están todos los detalles. Claro. Alguien puede decir, no, pero es una metáfora, mira si va a haber un árbol. Bueno, ahora si Dios hubiera creado con tecnología el mundo y eso, hubiera puesto otra cosa. O sea, pero lo que había era naturaleza. Bueno, pero el árbol de la eso vida era un árbol físico o no, o tampoco. yo creo que sí. Bueno, los dos- hay Entonces, según si uno Génesis, pone los dos uno- eran. Bueno, ¿Cómo? por eso, si uno dice, ok, pues uno era metafórico y el otro era... No, yo no digo que era No, pero pensando que si alguien dice, ok, bueno, aquel era metafórico... No, lo que pasa es hay gente que piensa y que yo respeto, piensan que esto es una metáfora, que no es un relato. Son ambas cosas. Tendría que ser ambos árboles. Claro. No, que piensan que todo, que No, todo claro, lo de claro. Adán y Eva, Por todo lo el jardín tanto, del que la Edén. historia de Génesis Por lo una tanto, metáfora. ambos árboles también son... En esa creencia, sí. 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 Que ahí es que para mí, Sí. yo lo que veo también es que el árbol, yo no sé si tú dijiste que llegaría un punto en que no estaría, pero yo pienso que siempre debe estar, porque para mí el árbol implica libertad. ¿En qué sentido? Si Dios no pone eso, esto es mí, y lo más seguro estoy totalmente equivocado con esto, pero si Dios no pone eso ahí, entonces no le está dando la libertad de ellos a escoger y simplemente están siendo, como quien dice, esclavos Sí, de y- simplemente de lo de él.
y no hay ningún tipo de libertad. Y para mí implica también libertad. En ese sentido, escoge, porque para mí el conocimiento lo tenían de Dios constantemente, todos lo recibían de Dios, toda la información, y es posible, como estás diciendo, Joel, que también de Dios mismo iban a tener conocimiento del bien y del mal, literalmente de Dios, y para mí el conocimiento quizás no es tanto para que hagan lo malo, sino para que comprendan, y para mí ya implica que si hay algo bueno, ya de por sí, por referencia, claro, ya, eso, si hay luz, puede existir la oscuridad, pero para mí entonces ahora ellos decidieron, ok, no, pues entonces voy a hacerlo por mi propia cuenta, tener el conocimiento del bien y del mal, lo bueno y lo malo, conocerlo por mi propia cuenta y no por Dios. Eso fue al hacer dudar del carácter de Dios, Eva se independiza de Dios y dice, yo voy a resolver este dilema. No voy a ir a Dios para resolver este dilema, lo voy a resolver yo. Y al decir lo resuelvo yo, se separa de Dios. O sea, que no era pecado, el árbol no lo veo como algo pecaminoso. Yo no creo que no era pecaminoso, sino es el acto de ellos de desobediencia. ¿Y el acto cuál fue? ¿El acto de pecado cuál fue? Dejar de creer la revelación que Dios le había dado del mismo y creer lo que Satanás dijo de Dios. El comer del árbol fue el síntoma del pecado. Exacto. No fue el pecado en sí. Exacto. El pecado fue la falta de fe, la falta de confianza. Exacto. Entonces, por eso vamos a ir terminando. Vamos a Apocalipsis 12 rapidito. El capítulo 12, versículo 7. 7 y 9. Perdón. ¿Qué lo lees? 7 y 9. Sí. 7 a 9, perdón. Después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles también lucharon. Pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Muy bien. No tenemos tiempo para explicar esto, pero este evento ocurre luego de la resurrección de Jesús, en mi opinión. No ocurre en la creación. Pero de aquí quiero destacar algo muy interesante, y es la palabra guerra. En el griego, en este versículo, la palabra griega es polemos. La raíz de polemos, polemos es la raíz de la palabra polémica en español. ¿Qué significa polémica? Ataque, según el diccionario de la Real Academia Española, ataque agresivo o refutación de las opiniones o principios de otros. ¿Por qué me parece esto muy importante? Porque muchas veces pensamos que una guerra en el cielo se sacaron espadas o se sacaron lasers como Star Wars y Jesús empezó a disparar a Satanás y Satanás empezó a disparar acá y entonces ellos se fueron huyendo. No. Lo que ocurrió en el cielo, que aquí ocurre luego de la resurrección, pero que ocurrió desde el mismo principio, es una guerra de palabras. Es una guerra de Satanás acusar a Dios de que Dios no es quien él ha dicho que es. La única manera de ganar, si es que le puedes ganar a un Dios todopoderoso, no es por la fuerza. Correcto. Tiene que ser por los argumentos. Exactamente. Es la única manera, si es que le ganás. O sea, algo consiguió Satanás eso porque por medio de esos argumentos hizo separarnos. Correcto. Y una vez que nos separamos de Dios, entonces él empezó a usar la fuerza, que es lo que él... La fuerza física es el elemento de una persona insegura. Correcto. O sea, sí, cuando no tienes más argumentos, tienes que usar la violencia. Tienes que usar la violencia. Por eso acá está lleno de violencia, porque somos toda una manga de inseguros. Exactamente. Entonces, al final del día, Satanás acusa a Dios de ser quien Dios no es. Y ahí, en mi opinión, es cuando surge el mal. Es cuando creo algo incorrecto de Dios. Y ahí surge el mal. Y obviamente esto es la conclusión que yo llego después de estudiar superficialmente todo esto. Pero la raíz del conflicto es esa. La raíz de este conflicto cósmico, que es el título de la lección de esta semana, es que Satanás de alguna manera comienza a dudar de quién es Dios. Y esa duda en su corazón de quién es Dios comienza entonces a desarrollar cosas nuevas, envidia, celos, todo lo demás. Ezequiel y Isaías son muy claros en que él dice: yo subiré, yo ascenderé al trono, yo me sentaré, seré como el Altísimo. O sea, él tenía este deseo de grandeza, todo porque desconfió de quién Dios decía que él era. Les hago una pregunta: ¿Dios es un Dios que comparte su poder o que se queda con el poder para él solo? Comparte. Entonces Satanás dudó de eso. Satanás dudó de que Dios compartió. Y de paso, vemos en la Biblia que de todos los ángeles que habían, Satanás era un querubín. O sea, era uno de los, como diríamos en Puerto Rico, de los cocorocos, de los más arriba. Y era el más hermoso de todos. Y sin embargo, dudó
de quién era Dios. Y esa duda de quién es Dios crea el mal en su corazón. Y la duda de quién es Dios crea el mal en nuestro corazón también. O nacemos ya con esa semilla sembrada. Pero la buena noticia es que aunque nazcamos con la semilla de cizaña, en el nombre de Jesús, porque Jesús venció las obras de Satanás, hay semilla buena que puede ser sembrada en nosotros y nacer con frutos buenos para ser hijos de Dios. Justamente eso fue lo que prometió en Génesis 3:15, la simiente. Justamente. O sea, va a poner la simiente, enemistad va a poner, es una cosa sobrenatural que nosotros tengamos enemistad con Satanás. Y es gracias a Jesús, esa es la semilla de Jesús en nuestro corazón que nos transforma de cizaña en trigo. Buenísimo. Bueno, gracias por el estudio de hoy, esto muy bueno, gracias a ustedes por estar con nosotros. Esperamos que esto simplemente, como te digo todas las semanas, que simplemente haya despertado algo en ti para que estudies, ores más y le pidas al Espíritu que te revele lo que Él quiere revelarte con este tema. Pero recuerda algo muy importante, que esto sí es muy contundente. Dios no originó el mal. Dios no envía mal. Dios lo único que hace es bueno, y bueno en gran manera. Nunca hace mal. Satanás es el que siembra el mal, está muy claro en las enseñanzas de Jesús. Satanás es el que sembró esa duda de quién es Dios, está muy claro en Génesis. Y por eso pudiéramos decir que el origen del mal se traza en este ángel Lucifer, que decidió dudar de la revelación de Dios y creer cosas equivocadas de Dios. Y eso lamentablemente nos ha pasado a nosotros. La solución para todo esto es creer en la revelación de Dios que Jesús mostró. Y ahí vamos a tener claramente la realidad de Dios, y cuando la creamos vamos a reconocer que siempre hemos sido hijos de Dios. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos la próxima semana en otra edición de Estudiemos Juntos.